vamos a pasar a poner el PowerPoint. No sé si... Bien, ya está bien. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco el mensaje que Job tiene para nosotros. Vamos a ver en primer lugar la estructura del libro, que tiene 3 secciones. Bien, no sé si tengo que pasar yo o pasáis vosotros. ¿Podéis pasarlo vosotros? Venga, pues cuando yo os hable, lo pasáis. Venga, pasamos a la siguiente. Bien, entonces aquí vemos que la estructura del libro tiene 3 secciones. Y vemos aquí que la primera sección es en prosa. En prosa más o menos quiere decir que es más literal. Y después todo el resto, salvo el final, está en poesía. Entonces veis aquí, como yo he puesto aquí, que Dios permite que Satanás ataque a Job y destruya a sus posesiones, su familia, y le ataque a través de sus amigos. Después la sección segunda es el punto central, que está expresado en poesía. Entonces aquí Dios responde ante el dolor, el sufrimiento y las injusticias. Dios dará a sus hijos, a todos los que le han depositado la fe y la confianza en su plan redentor, les dará vida eterna. Pero, siempre existen los peros. Aquí prestar atención, porque esto tiene que ver con todos los hijos de Dios. Pero antes deben ser purificados a través de las tribulaciones. Y esto es una parte importante que nos enseña el libro de Job. Y ya veréis en adelante cómo Job se va a rebelar en contra de Dios y lo va a hacer responsable de todas las cosas que le ocurren. Entonces la parte final es un postludio en prosa, que el Señor restaura el mal que le había causado a Job y bendice doblemente su fortuna anterior, a su familia, y ora por sus amigos. Pasamos. Bien, entonces aquí continuamos diciendo, la verdadera grandeza del libro de Job está en la confianza que cada ser humano deposita en el Todopoderoso cuando es atacado por Satanás, y sin saberlo, él culpa a Dios. Yo como pastor lo he visto esto montones de veces. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues el por qué es lo que Job va a entender al final, y yo voy a explicar porque estoy muy instruido en este libro. Bien, entonces, él hizo al Todopoderoso responsable de su sufrimiento y culpa al Altísimo de no comprender su dolor, porque Dios no era un ser humano. Le va a acusar de ir ante su trono para él expresarse como ser humano, porque él no es un ser humano y no puede pensar lo mismo que piensan los seres humanos. Esto es lo que dice Job, pero ya veremos a ver que Dios piensa de otra forma. Y después dice, Job reclamó al Altísimo llegar ante su presencia para mostrarle sus argumentos de que como ser humano era justo y no merecía las tribulaciones por las que estaba pasando. Fijaos qué atrevimiento tiene Job. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí yo pregunto, ¿cuál era el pecado que cometió Job? ¿Cuál era el pecado que cometió Job? Al final lo mostraremos, el pecado que cometió Job, que fueron varios. Un pecado del cual debía arrepentirse. Pasamos. Bien, entonces aquí comenzamos con la primera sección, que como veis es prosa, es decir, la prosa se arrima un poco a lo que es literal y se puede comprender fácilmente, pero la segunda sección, que es poesía, ahí está un poco más complicado. Bien, entonces aquí dice que Job es privado de todas sus posesiones materiales, de su familia, y pierde la salud.
¿Hasta qué punto perdió la salud? Hasta que una llaga maligna en todo su cuerpo que olía mal, que apestaba. Bueno, entonces el Señor le permite a Satanás, esto no lo sabía él, es uno de los problemas que tiene Job al enfrentarse con Dios, que le permite el Señor a Satanás que pruebe hasta el extremo en el cual su esposa le dice también, en un momento desesperado, lo que le va a decir su esposa es debido al concepto que tenían del bien y del mal, que creían, los tres amigos después lo hicieron lo mismo, que Dios bendecía al justo y maldecía al impío. Esto era un principio que ellos tenían, no de la palabra de Dios, que Dios premiaba al justo y maldecía al injusto, al impío. Entonces, como Job había recibido todas las maldiciones, entonces se preguntaban que tenía que ser castigado. Entonces, la respuesta de Job, y ahora vamos a pedir que colaboréis conmigo en la lectura de estos textos. Se pueden poner en pantalla los textos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a leer capítulo 2, 9 y 10. Bueno, pues vamos, lo va a leer mi esposa. Los que no se puedan rápidamente, lo va a leer mi esposa. Entonces le dijo su mujer, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bien, aquí vemos cómo Job responde a su esposa. Y claro, el concepto que tenía de su esposa, que era muy bueno, no era en este momento el adecuado. ¿Debido a qué? Debido a que había asimilado, junto con sus tres amigos, que Dios premiaba al justo y maldecía al impío. Pero esto no es así, esto no funciona así. Bien, pues vamos entonces a continuar con el PowerPoint, según estábamos, que salga otra vez. Bien, entonces aquí tenemos otro texto que, bueno, si no pueden salir rápidamente en pantalla, los vamos a leer. Pero aquí en Job 19, del 22 al 27, dice así: ¿por qué me perseguís? Hay una parte que no ha salido, pero yo la voy a comentar. Los amigos están con él durante 7 días, día de noche y de día, sin decir palabra, porque no podían comprender cómo Dios castigaba a Job de esa forma. Pero claro, no era Dios el que le estaba castigando, era Satanás, que Dios le había permitido que le tentase. ¿Para qué? Para que realmente comprendiera el amor de Dios, que al final lo comprendió y se arrepintió. Bien, entonces aquí vemos, bueno, aquí vemos como en la parte el dolor y el sufrimiento expresado en poesía. Bien, primero, Job maldice el día en que nació. Bueno, esto lo podemos leer. A ver, Isabel, ¿puedes leer o Maribel? Job 3, 3 y 4, el versículo 10 y el 23 y el 24. Ahora desde aquí en adelante vamos a ver Capítulo 3. Capítulo 3, ¿Sí? 3 y 4, después el 10 y después del 23 al 24. Aquí lo tienes en la pantalla. No lo veo muy bien. A ver. Bien, entonces es imposible citar todos los contactos que hay a través de los tres amigos suyos
no podemos porque no hay tiempo en esta mañana, pero yo me he centrado en cómo Job se dirige en culpar siempre a Dios. La palabra Dios significa Elohim. Es el Dios creador. Al Dios creador lo maldice. No, perdón, Dios lo hace responsable de sus males. Adelante. Vale, entonces leemos Job capítulo 3, versículos del 3 al 4. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. De aquel día se vuelva sombrío, que aquel día se vuelva sombrío y que no cuide de él Dios desde arriba, ni haya luz sobre él resplandezca. ¿Y ahora? Versículo 10 ahora, El 10. ¿Hasta dónde? el mismo capítulo. Sí, pero el 10 solo. A ver, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Ahora el 23 y 24. ¿Por qué dar vida al hombre que ignora su camino, al que cierra el paso? Antes que mi pan llega mi suspiro y mis gemidos corren como el agua. Bien, veis aquí cómo, por citar algunos textos, Job culpa a Dios de su desgracia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Al final, Dios va a responder. Bien, entonces continuamos en el punto B. Entonces, debate de Job con sus amigos. Aquí empieza un debate. En el primer discurso es Elifaz, que habla, Isabel, vas a leer, por favor, Job 4, 8 y 9. Es el primer discurso de Elifaz. Después habla Bildad y después el otro. Y todos arremeten contra Job. Sin excepción, todos culpan a Job que Dios le castiga porque es impío. Pero esto no es verdad. Adelante. Yo he visto cosechar iniquidad a quienes siembran injuria e iniquidad cultivan. Perecen por el aliento de Dios, por el soplo de su ira son consumidos. Ya veis lo que dice aquí Bildad, que son consumidos aquellos que no obedecen a Dios. Pero ahora Job responde a Bildad. Isabel, lee el capítulo 7, 17 al 19. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que pongas en él tu corazón y lo visites todas las mañanas y a cada momento lo pruebes? ¿Cuándo apartarás de mí? ¿Cuándo apartarás de mí tu mirada y me soltarás para tragar siquiera mi saliva? Al 19, al 21. Sí. Aunque haya pecado, ¿qué mal puedo hacerte a ti? Guarda de los hombres. ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no borras mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Pues pronto dormiré en el polvo y aunque me busques temprano, no existiré. Yo pregunto, si habéis seguido el texto, ¿contra quién está hablando Job? Contra Dios. Él hace responsable a Dios de su desgracia. Y así podía citar muchísimos textos, vamos a citar alguno más, pero en todos los discursos que predican sus tres amigos, lo acusan a él. Y Job se escuda en que no es justo que le digan eso. Bien, entonces ahora pasamos a la parte del primer discurso de Bildad. Y vamos a pedirle a Maribel que lea en Job 8, del 1 al 7. Aquí nuevamente Bildad acusa a Job de que merece lo que le está ocurriendo. Pero veremos que Job se va a defender. Respondió Bildad, el subita, y dijo,
¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaran contra Él les hizo cargar con su pecado. Si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Pregunta tú ahora a las generaciones pasadas y disponte a interrogar a los padres de ellas. Bien, ahora vamos a ver cómo Job responde a Bildad. Y la respuesta de Job tiene que ver con Dios y tiene que ver también con la acusación que le hacen. Así que Isabel, vamos a leer en Job, capítulo 9, del 17 al 17 y 18 y después el 32. Porque él me quebranta con tempestad, aumenta sin causa mis heridas y no me concede que tome aliento, sino que me llena de amarguras. Y el 32 dice, Él no es un hombre como yo, para que yo le replique y comparezcamos juntos en un juicio. Bien, fijaos nuevamente cómo Job carga contra Dios y lo hace responsable de lo que le va a decir. Pero ahora en la siguiente diapositiva, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, aquí hay un tema muy interesante que Job va a pedir ir ante la presencia de Dios para discutir este problema, porque él se creía justo y entendía que Dios le había castigado injustamente. Él quiere ir ante la presencia para discutir este problema como hombre, porque Dios no es hombre. Bueno, por cierto, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y tendremos que pasar por las tribulaciones, hermanos, todos, para reflejar esa imagen y semejanza. Es la semejanza de Adán y de Eva, del hombre. Y tenemos que llegar a estar santificados y purificados. Su iglesia estará al final de esa forma. Y los que no estén no entrarán en el reino de Dios, pero el Señor ha puesto esto diciendo que el mal no se repetirá dos veces. Lo permite una vez para que aprendamos, para que todo el universo entienda el amor de Dios y la justicia de Dios, pero Dios nos ha asegurado, nos ha prometido que el mal no se va a repetir dos veces. Entonces aquí voy a leer yo mismo en Job capítulo 10 versículo 1, fijaos bien de qué forma habla. Hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. Le diré a Dios, no me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo. Fijaos bien que él no sabe la lucha que está teniendo con Satanás, pero Dios había manifestado al principio que era un hombre justo, recto y apartado del mal. Ya lo había dicho Dios. Por lo tanto, él no entiende esta lucha y claro, se revela en contra de Dios haciéndolo responsable. Y continúa diciendo, ¿es justo a ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? ¿Acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve? ¿Son tus días como los días de un mortal? En pregunta, ¿son tus días como los días de un mortal o tus años como los años de hombre? Para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado. Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable. Sin embargo, no hay salvación en tu mano. Fijaos bien cómo se enfrenta a Dios y cómo le acusa a Dios.
Yo os animo a que leáis muchas veces el libro de Job, porque os ayudará a comprender el gran amor de Dios, la gran justicia que Él tiene y que Él no nos abandona. Pero claro, tenemos que ser conscientes de las luchas que tenemos con Satanás y lo permite que Satanás intervenga para que estemos purificados, pero al final Dios destruirá a Satanás para siempre y habrá paz en el universo. Entonces, según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable y sin embargo no hay salvación en tu mano. Claro que la hay. Tus manos me formaron y me hicieron y me destruirás. Acuérdate ahora que me has modelado como barro y me harás volver al polvo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí Job deposita su confianza y su esperanza en el Redentor, a pesar de que él ve que Dios no le da la salvación, él ve que va a ir al polvo y allí va a quedar todo. Y continúa diciendo Job, ¿por qué me persigues como Dios lo hace? Aquí se refiere a sus amigos. ¿Por qué me perseguís como Dios lo hace? ¿No os saciáis ya de mi carne? Job pide a Dios ir ante su presencia como humano. Y ciertamente Dios lo va a llevar ante su trono. Y allí le va a recordar las preguntas que Job hizo a Dios. Y Dios le va a responder a esas preguntas. Y dice aquí, oh, si mis palabras se escribieran y se grabaran en un libro. Si con cincel de hierro y como plomo fueran esculpidas en piedras para siempre, pues Dios lo va a escuchar y va a quedar registrado para siempre, para nosotros, para que aprendamos. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne verá a Dios, el cual yo veré por mí mismo y lo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Si decís, ¿cómo perseguiremos? ¿Y qué pretexto hallaremos contra él? Esto lo dicen sus amigos. Temed la espada por vosotros mismos, porque el furor trae el castigo y la espada para que sepáis que hay un juicio. Bien, Job sabe que hay un juicio, pero lo está enfocando mal. Bueno, aquí permitidme que yo hable unas palabras de... Yo durante toda mi época de estudio como pastor, hasta que pasé por diferentes escuelas de la Iglesia Adventista, en Sagunto, en Colons y en Inglaterra. Y tuve muy buenos profesores, muy buenos profesores. Solamente voy a citar a uno, es aquí que ves Jack Tucan. Jack Tucan era hijo de un rabino. Había conocido a la Iglesia Adventista y él se convirtió. Yo no sé si su padre se convirtió, esto no lo sé, pero él tiene, Jack Tucan tiene 2 doctorados. Un doctorado en teología y un doctorado en hebreo. Y claro, el hebreo, cuando él venía a la clase, iba con su Biblia en hebreo. Y claro, todas estas cosas que no aparecen en las versiones, rápidamente él nos las decía de una forma porque lo leía. Por ejemplo, otro día podemos hablar, yo hablaré de los nombres de Dios, pero ya veis que, por ejemplo, Elohim es lo que se traduce como Dios, pero Elohim significa el creador, y el creador está expresado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Otro nombre de Dios, El Shaddai, que es el Dios Todopoderoso. Bien, pues todos estos nombres, además hay otro que cuando viene Moisés a preguntarle ¿cómo te llamas? Le dice, yo soy el que soy. Pero claro, eso no dice nada. Y cuando le preguntan después, más adelante, el faraón dice,
El que es, le dice el que es. Entonces, los franceses tradujeron esta palabra por l'éternel, el eterno. En las expresiones principalmente francesas aparece el que yo soy, aparece como el eterno. Y claro, todas estas cosas de una forma natural las enseñaba Jacques Ducan. Yo prestaba muchísima atención. Yo normalmente cuando estaba con los profesores estaba muy atento y no tomaba notas. Solamente ponía alguna referencia importante para estudiarla después. Y claro, yo quedaba maravillado de este profesor, del conocimiento que tenía. Bien, pues continuamos con la historia. Job pide ir ante el trono de Dios. Bien, ante el trono de Dios va a continuar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces aquí vamos a hacer un resumen hasta aquí de lo que hemos dicho. Vemos como de las ideas principales que presenta el libro de Job se destaca al final del capítulo 31. El Creador presenta a Job como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job no lo sabía. Segundo, Dios permite que Satanás lo pruebe a Job. 3. Job pierde sus bienes materiales y sus hijos. Todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Y continúa diciendo, pero Satanás entra en litigio con su creador, quien le permite que hiera a Job con una llaga maligna y que su esposa le diga, maldice a Dios y muérete. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Ven, entonces ahora yo pregunto, entonces si hasta ese momento no pecó Job, ¿cuáles son los pecados que cometió Job? ¿En qué pecó Job? Debemos prestar mucha atención para arrepentirnos individualmente todos y cada uno de nosotros, porque sin duda alguna, si no estáis pasando ahora por ese periodo, lo vais a estar pasando, lo vais a pasar. Y tendréis que arrepentiros de la misma forma que hizo Job. Yo voy a describir después los pecados que cometió Job. Bien, seguimos con la diapositiva siguiente, por favor. Bien, entonces aquí surge un nuevo personaje, que es Eliú. Eliú significa Jehová es Dios. Entonces, este joven que había estado escuchando todos los discursos de Eliab, Bildad y Zofar, de sus tres amigos, los había estado escuchando, pero había guardado silencio porque él era jovencito. Pero él se creía que era guiado por el Espíritu de Dios y con paciencia esperando a los de más edad para dar su opinión, pero ahora se enciende en ira contra los tres amigos de Job. Bien, no vamos a leer todo esto porque para ir avanzando, pero dice aquí, pero el versículo 32 del 1 al 3. Entonces, estos tres hombres dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. Esto es cierto. Job se creía justo ante sus propios ojos. Pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Beraquel, Buzita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Su ira se encendió también contra los tres amigos porque no había hallado respuesta y sin embargo habían condenado a Job. Pasamos a la siguiente diapositiva. Eliú censura a Job por lo que dijo. Yo soy limpio, sin transgresión, soy inocente y en mí no hay culpa. He aquí, él busca pretextos contra mí, me tiene por enemigo suyo, pone mis pies en el cepo, vigila todas mis sendas. Entonces prosiguió Eliú y dijo, Job, porque Job ha dicho,
yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. Porque ha dicho, nada gana el hombre cuando se complace en Dios. Fijaos bien, al principio Eliú va a decir que no va a seguir la misma forma de acusar a Job, pero al final termina acusándole porque no puede hacer otra cosa. Porque Job arremete contra Dios y carga de su pecado, lo carga contra Dios. Pero claro, al final va a responder Dios. Pasamos a la siguiente. Job habla sin conocimiento y sus palabras no tienen sabiduría. Job debe ser juzgado hasta el límite, porque responde como los hombres perversos. Fijaos qué cosas dice, ¿eh? Porque a su pecado añade rebelión. Bate palmas entre nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. Bien, entonces aquí Eliú describe la grandeza del poder de Dios y de su justicia. Es el Todopoderoso, no le podemos alcanzar. Él es grande en poder y no permitirá el juicio ni la abundante justicia. Por eso le temen los hombres. Él no estima a ninguno que se cree sabio de corazón. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces aquí Dios va a realizar las declaraciones del Creador a Job. Y entonces aquí comienza diciendo, a las preguntas de Job, Dios responde con otras preguntas. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Puesto que él era más justo que Dios y más sabio, por eso le pregunta, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Y le sigue preguntando sobre la creación de las constelaciones y de las galaxias, de forma, aunque conocía el Orión y conocía algunas galaxias que describe la palabra de Dios ahí mismo, él no entendía, porque a simple vista veía la grandeza que Dios ha dado a los animales, la sabiduría, la inteligencia que tienen, toda su creación. Él no comprendía y seguía culpándole. Así pues, Dios le hace esas preguntas para que él reflexione. Seguimos a la siguiente diapositiva. Bien, en el versículo 41-34, el Señor continúa con las mismas preguntas. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo, ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? Esto es lo que estaba haciendo Job, condenando a Dios para justificarse. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces aquí describimos los pecados que cometió Job. Si entendéis que tenéis que añadir algún pecado más, pues decirlo. Yo he señalado estos 3 pecados. Un pecado de ignorancia. No conocía la lucha o desconocía la lucha que había con Satanás, porque Satanás había rogado a Dios que lo tocara en todas sus cosas y entonces se vería que lo maldecía en su misma presencia. Es dicho de otra forma, que no amamos a Dios si no le bendecimos. En las presiones, en las tensiones de la vida y en todo eso, maldecimos a Dios. Eso es lo que estaba diciendo Satanás. Pero claro, nosotros tenemos que entenderlo también y que de alguna forma, alguna vez nos pasa eso. Bien, entonces, el segundo pecado,
El segundo pecado, culpó al Creador de destruirle. Sus posesiones, sus hijos e hijas, sus amistades y al final poner a su esposa en contra de él. Y todo esto, además de los textos citados, lo podéis ver al leer Job. Y tercero, juzgó a Dios para justificarse él, mostrando que era más justo que su creador. Yo no quisiera de ninguna forma, hermanos, arremeter contra ninguno de vosotros, porque yo ya lo he aprendido. Pero yo os invito a que reflexionéis. Y ahora viene un mensaje muy importante como conclusión. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces viene la restauración y la prosperidad de Job. El Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. El Señor aumentó el doble de todo lo que Job había poseído. ¡Qué maravilla! Y yo pregunto, hermanos, a ver si alguno puede responder. ¿De qué forma nos va a responder Dios aumentándonos todo lo que teníamos aquí y mucho más? ¿De qué forma lo va a hacer? Dándonos la vida eterna. Aunque seáis pecadores como yo y como Job, Dios no nos va a abandonar nunca. Nos ha prometido que nos va a dar la vida eterna. Pasamos a la siguiente diapositiva y entonces aquí viene la conclusión. Esta conclusión, hermanos, viene del consejo del testigo fiel y verdadero a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, hermanos, está compuesta por todos los cristianos, por todos, por católicos, protestantes y por todas las religiones cristianas, incluso por aquellos que no se han manifestado como cristianos, pero que esperan la salvación y esperan que Dios intervenga. Entonces, esa iglesia está compuesta por todas estas confesiones religiosas. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Fijaos bien que en un principio Dios estaba solo como padre y como hijo, y Él creó para darle vida al Hijo, de forma que existiera para venir aquí, para morir por nosotros y cargara con todas nuestras culpas y con todos nuestros pecados, principalmente con las culpas y los pecados de Job. Entonces dice, yo conozco tus obras. Aquí describe la situación de la iglesia, de nosotros, hermanos, de la iglesia, no solamente adventista, de todas las iglesias que creen en Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿qué es lo que dice esta iglesia? Incluida la iglesia adventista, hermanos, incluyéndose a todos y cada uno de nosotros. Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Te aconsejo, aquí viene el consejo del Señor, de la palabra de Dios, del Hijo de Dios, del que se hizo hombre y vino a morir por nosotros. Y gracias a eso tenemos la gran esperanza de vivir en un reino nuevo, libre de toda esta gente que estamos viendo, de políticos y de guerras que está habiendo y todo esto. Esto terminará, hermanos.
va a terminar y bien pronto. Estamos en los últimos tiempos y esto el Señor lo ha dicho que lo va a terminar. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Además de conocer nuestra situación, debemos arrepentirnos. Arrepiéntete. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo. ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que sentarnos? En su trono, donde Job le pidió a Dios que quería verlo a llegar hasta su presencia. Pues Job llegó hasta su presencia y tuvo la oportunidad de ver a Dios. Pero aquí lo dice a la iglesia laodicense. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me sentaré y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, hermanos, por tener paciencia. Yo voy a hacer una oración para que el Señor nos dé sabiduría y nos lleve hasta su presencia, hasta su trono. En el libro de Hebreos tenéis ahí como nos invita a llegar hasta la presencia de Dios para que recibamos su gracia. En Hebreos 4, ahí lo tenéis, leéis y veréis cómo Dios nos invita una y otra vez para que llegamos ante su presencia para recibir su gracia, su amor en el oportuno tiempo y en el oportuno socorro. Oremos, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos. Yo en primer lugar quiero pedirte perdón si algo he dicho incorrecto y que no es de acuerdo a tu palabra, que me perdones y me ayudes, Señor, para hablar a través de tu Espíritu Santo y a través de la representación del amor de tu Hijo. Yo te ruego, Padre Santo, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia y confiemos totalmente en tu palabra, como dices en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, que tenemos una lucha con Satanás, pero tu gracia y tu amor es más grande y más poderoso que las asechanzas del diablo. Así que, por favor, permite que podamos tener buenas obras, las obras que vienen del amor tuyo y de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.